Buenos días chicos, en esta oportunidad vamos a hablar de otra de las glándulas anexas al tubo digestivo y en este caso es el páncreas. Si nosotros en algún momento hablamos de un páncreas endocrino, recordemos que el páncreas es una glándula mixta, es decir que tiene secreciones exócrinas y secreciones endócrinas. Entonces, en estas diapositivas van a encontrar principalmente todo el desarrollo de la parte exócrina del páncreas. Para poder ubicarlo, nosotros decimos que el páncreas se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago y se extiende, ¿sí?, desde la segunda porción del duodeno hasta el vaso. Y presenta una porción más voluminosa, que es la cabeza, y por encima y a la izquierda, unida por un cuello, se encuentra el cuerpo y la cola. Este páncreas endocrino está formado por un acúmulo de células, ¿sí?, que son los llamados islotes pancreáticos o de Langerland, que nosotros ya los vimos y los estudiamos, entonces los vamos a simplemente recordar. Entonces, esos islotes de Langerland, que son los que ustedes ven en círculo violeta, ¿sí?, en la imagen, presentan diferentes tipos de células. Si recuerdan, tenía la célula alfa, que era la productora del glucagón, ¿sí?, que es hipoglucemiante, la célula beta, que es la más abundante, que es la que produce la insulina, ¿sí?, su efecto era disminuir la glucosa. Tenemos la célula D, que secreta somatostatina, y la célula PP, que forma los polipéptidos pancreáticos. ¿Sí? Eso a modo de recordatorio de un páncreas endocrino. Y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es el páncreas exócrino. El páncreas exócrino está formado por los acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos es la unidad responsable de la síntesis y de la excreción de las enzimas. Los acinos se componen de una única capa de células epiteliales, glandulares, piramidales, cuyos núcleos redondeados están localizados en la parte basal de la célula y en la parte apical van a estar los gránulos de secreción. Eso se puede observar en esta diapositiva. Igualmente ahora van a ver algunas otras diapositivas con más descripción de las células acinares. Bien, entonces la secreción, ¿sí?, que produce el páncreas es una secreción de una mezcla de líquidos y enzimas digestivas que se llama jugo pancreático. Además de estas células acinosas, van a encontrar cerca de los conductos o de los ductos de las células centroacinares. Estas células centroacinares son las responsables de la síntesis del bicarbonato, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva lo que se intenta mostrar son los sistemas de conductos excretores. La primera parte llega al centro del acino, la primera parte del conducto excretor, ¿no? Llega al centro del acino, donde comienzan los conductos intercalares, intralobulares, que fuera de los acinos tienen un epitelio simple cúbico, los cuales se van a vaciar en las vías interlobulillares mayores, que desembocan en dos conductos principales. Como se puede observar acá, uno es el conducto de Wirsum, que recorre la glándula desde la cola hasta la cabeza y recibe a las vías interlobulillares, ¿sí? Entonces desemboca en la ampolla de Vater, si recuerdan, este conducto de Wirsum desembocaba en la ampolla de Vater junto con el colédoco. Otro de los conductos es el conducto de Santorini. El conducto de Santorini es un conducto accesorio que recibe los afluentes de la parte inferior de la cabeza. Corre hacia arriba, por detrás del conducto de Wirsum, sale del páncreas y se vacía en el duodeno por encima de la ampolla de Vater. Si bien esta parte que desembocan los dos conductos no se puede observar en esta diapositiva, sí la vieron cuando vieron hígado y sí la vamos a recordar en otras diapositivas más abajo, ¿sí? Pero para que vean cómo se unen los conductos desde
las células, ¿no? Acinares y centroacinares, cuando recorre toda la secreción y cómo estos conductos intercalares empiezan a llevar el jugo pancreático hacia el conducto intralobulillar y ya es el conducto intralobulillar el que desemboca en estos conductos principal, que es el de Wirsum, y el accesorio, que es el de Santorini. Bien, entonces ahora nosotros vamos a continuar hablando de la secreción pancreática. Habíamos dicho hasta acá que la función del páncreas era secretar, del páncreas exócrino era secretar el jugo pancreático, ¿sí? El jugo pancreático que contiene enzimas. Por ejemplo, ¿qué enzimas tiene el jugo pancreático? La tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, las ribonucleasas, las desoxirribonucleasas, ¿sí? Todas capaces de digerir proteínas, lípidos y carbohidratos, ¿tá? Y contienen también gran cantidad de bicarbonato. El bicarbonato, recuerden que era el que tenía la capacidad de neutralizar el quimo que venía del estómago. Bien, acá esquematizado un poco los conductos, ¿no es cierto? Para poder recordarlos. Si bien habíamos visto cuando vimos hígado, lo podemos recordar acá. Acá tenemos el conducto hepático derecho que se une con el conducto hepático izquierdo y forman el conducto hepático común. Si van siguiendo los cartelitos, este conducto hepático común se une con el conducto cístico que viene de la vesícula biliar. ¿Sí? Trae la bilis está concentrada y almacenada ahí que habíamos hablado. Entonces, el cístico con el hepático común forman el colédoco. Este conducto colédoco se une con el conducto pancreático principal o conducto de Wirsum y desembocan en la polla de Vater, formando la polla de Vater, para poder desembocar en el intestino a través del esfínter de Oddi. Y también pueden ver en esta diapositiva el conducto pancreático accesorio que yo les mencionaba recién, cómo desemboca un poquito más arriba de este conducto pancreático de Wirsum, también en el intestino. En esta imagen también, ¿no?, se puede ver más precisamente sobre todo la zona de la ampolla de Vater, del esfínter de Oddi y cómo estos conductos pancreáticos principales o de Wirsum empiezan a recolectar, que son las flechas azules, todo el jugo pancreático que producen estas glándulas, ¿sí?, con las células acinares y centroacinares, que es lo que ustedes pueden ver de color amarillo. Y después tienen esos racimitos violeta dentro, más agrupados hacia el cuello y hacia la cola del páncreas, que como ustedes ven ahí son la porción endocrina del páncreas, y también tienen unas flechas negras que les muestran cómo los productos de secreción, que son las hormonas, se vierten a la circulación. Bueno, este cuadrito se los dejo a modo de resumen, me parece que es un cuadrito bastante interesante que muestra cómo se empiezan a digerir los polisacáridos y los triglicéridos desde la boca. Y ahí pueden ver en la primera parte, en el primer renglón, la composición de la saliva con la lipasa salival y la milasa salival. Recuerden que la milasa salival comenzaba en la boca con la digestión de los hidratos de carbono, y la lipasa lingual, si bien se secretaba y venía como adentro de la saliva, estaba inactiva y se activaba recién en el estómago, ¿sí? Y esa lipasa iba a comenzar con la digestión de los triglicéridos, ¿sí? Y ahí mismo habíamos dicho que se desactivaba la salival y se activaba en el estómago la lipasa lingual. La lipasa lingual. También en el estómago recuerden que venía la lipasa gástrica, ¿sí? Bien, acá, bueno, ahí la tienen en el segundo cuadrito, la pepsina, ¿no es cierto?,
que degradaba las proteínas, que eran producto de secreciones gástricas, del jugo gástrico, y la lipasa gástrica, que es la que les mencioné recién, que degrada los triglicéridos, ¿sí? Continúa con la ayuda también a la lipasa salival a degradar los triglicéridos. Bien, entonces acá teníamos la lipasa salival, la lipasa gástrica y acá se suma la lipasa pancreática, ¿sí? La lipasa pancreática que continúa también con la degradación de estos lípidos, ¿sí? En el páncreas, ¿sí? Las células acinares, como dijimos recién, ayudan, tienen secreciones, por ejemplo, la tripsina, que ayuda a la degradación de las proteínas, ¿sí? La quimiotripsina, que también ayuda a la degradación de las proteínas, la elastasa, ¿sí? Todas con diferente función, ¿no? La carboxipeptidasa, ¿sí? La lipasa pancreática, que ayuda a la degradación de los triglicéridos, y algunas nucleasas como son las ribosnucleasas y las desoxirribosnucleasas, que ayudan a la degradación de los ácidos ribonucleicos. Bien, entonces, el jugo pancreático es un líquido similar a la saliva en su aspecto y contiene pequeñas cantidades de proteínas, pero en su totalidad, o en su casi totalidad, enzimas hidrolíticas y componentes inorgánicos. Dentro de los componentes inorgánicos, principalmente algunos iones, como el sodio, el potasio, los fosfatos, el calcio, el bicarbonato. El pH del jugo pancreático es alcalino, 7,5 a 8, ¿sí? Y en un adulto normal se cree que el páncreas produce casi 1,5 litros de jugo pancreático por día. Bien, entonces el jugo pancreático es isotónico respecto al líquido extracelular, ¿no es cierto? La mayor parte del agua y de los iones va a ser secretada por las células que tapizan los conductos inmediatos a los acinos. Recuerden que una característica notable de las secreciones de estas células era que secretaban bicarbonato, ¿sí? Y el transporte de este bicarbonato, ¿sí?, contragradiente, es un proceso activo secundario, dependiente del funcionamiento de la bomba de sodio y potasio, de las ATPasas, ¿sí?, y de todas aquellas proteínas de membrana que requieren su transporte. Vimos un poco ya algunas de las acciones de proteínas de membrana o proteínas transportadoras en otros de los power anteriores. Por ejemplo, en esta imagen que tienen acá, ustedes lo que se intenta esquematizar es el transporte comprometido en los intercambios iónicos de estas células ductales, ¿no? El bicarbonato, acuérdense que se generaba a partir de dióxido de carbono, producto del metabolismo de la propia célula. Y también ingresó desde la sangre al espacio intersticial, ¿no? Entonces, por acción de la anhidrasa carbónica se va a formar ácido carbónico más protones. Estos protones van a ser transportados hacia la sangre, intercambiados por sodio, ¿sí?, por el ion sodio, en un sistema de contratransporte. Sería contratransporte porque sale sodio y entra protones. Entonces, este intercambiador es impulsado por un gradiente de sodio creado en una de estas bombas que habíamos mencionado, que era la de sodio-potasio o la ATPasa. Bien, entonces estos mecanismos activos provocan acumulación de bicarbonato en el citosol, ¿sí?, y secundariamente la expulsión hacia la luz de la glándula por un intercambiador de bicarbonato con cloro, que se encuentra también en esta membrana apical. La tasa de excreción del bicarbonato va a depender de la disponibilidad del cloro, ¿sí?, en el lumen de la célula. Recuerden que los cloros son reciclados desde el interior de la célula gracias a un canal específico.
el ion sodio desplaza pasivamente desde el intersticio hacia el lumen a través de uniones estrechas, ¿sí?, que eran vía paracelular. Esto significa que el sodio se desplaza pasivamente y en este desplazamiento arrastra iones de cloro. Bien, entonces algunas de las acciones digestivas del jugo pancreático podrían ser, nosotros dijimos que el jugo contiene varias poderosas hidrolasas, ¿no es cierto?, que eran las que se sintetizaban en las células acinares. Entonces la secreción de estas enzimas va a ser estimulada por factores endocrinos. ¿Recuerdan? La colecistocinina, la secretina, algunos otros más débiles como la gastrina. Y también estimulada por factores neuronales como la acetilcolina, el polipéptido intestinal vasoactivo que era el VIP. ¿Sí? Entonces, el páncreas produce enzimas que atacan los principales componentes de la dieta, como puede ser el almidón, los lípidos, las proteínas. Todas, excepto la amilasa y la lipasa, van a ser secretadas como simógenos. ¿Sí? ¿Qué significa simógenos? Son enzimas inactivas o precursores de enzimas y viajan, salen del páncreas y viajan por los conductos y se activan recién en la luz del intestino. Esto tiene una explicación. Se activan como simógenos porque si se activaran como enzimas activas podrían degradar a todas las células que son las formadoras del páncreas, ¿verdad? Desde los conductos hasta las células acinares. Por eso siempre es importante recordar que se secretaban como simógenos. Bien, entonces la tripsina es secretada en el páncreas, ¿sí?, como simógeno o proenzima, el tripsinógeno, que se activa en la luz del intestino por acción de una enzima de la mucosa intestinal que es la enteroquinasa o enteropeptidasa. Una vez activada, la tripsina actúa autocatalíticamente sobre el tripsinógeno. Bien, la tripsina es una endopeptidasa, es decir, que cataliza la hidrólisis de las proteínas en uniones peptídicas internas. Tiene selectividad por enlaces que contiene el grupo carboxilo de aminoácidos diméricos, ¿no es cierto? La quimiotripsina va a ser secretada como quimiotripsinógeno, ¿no? Preenzima también, como una preenzima inactiva. La quimiotripsina es también una endopeptidasa y aunque ataca diversas uniones peptídicas, va a tener preferencia para aquellas que comprendan los grupos carboxilos de aminoácidos aromáticos, ¿sí? También dijimos recién la elastasa. La elastasa cataliza la hidrólisis de la elastina, proteína de las fibras elásticas, ¿no?, del tejido conjuntivo. También ¿no?, digiere proteínas, promueve la ruptura de los enlaces peptídicos adyacentes a todos los aminoácidos de cadenas alifáticas. Es secretada como también proelastasa y activada por la tripsina. La acción hidrolítica de estas tres que mencionamos sobre las proteínas y los restos de péptidos generados por la digestión gástrica produce segmentos, ¿sí?, que van acortando los péptidos y son relativamente más pequeños.